Bueno, moi bo día. Mentras Patricia está preparando a súa presentación, vou ir comezando. Agora, comentábamos xusto agora antes de subir que, bueno, parecía que nos estaban alfombrando bastante o camiño as persoas que interviron anteriormente para chegar agora a presentación de Patricia, non? A verdade é que resulta moi enriquecedor desde o Colexio de Xornalistas poder acoller e organizar esta xornada. Tamén, agradecer tanto a Facultade de Comunicación, tamén a Secretaría Xeral de Medios pola colaboración e patrocinio do evento. Vou intentar ser un poquinho sintético para poder deixar o maior tempo posible a Patricia. A verdade é que, tivemos perspectivas, imos ter perspectivas moi complementarias nesta xornada. Tivemos arranque coa xente que nos pode falar moito máis da historia ou contexto desta ferramenta, coas que, desde logo, temos que contar como fonte ben de bo coñecemento para falar da inteligencia artificial no xornalismo. E agora, no que queda de mañá, pasará por aquí xente que sabe de inteligencia artificial, pero que tamén sabe moito de xornalismo, tanto desde a perspectiva da academia como tamén desde dentro das redaccións, e incluso desde ambas, porque ese é o caso de Patricia, que antes de poñerse a investigar e a fondar na inteligencia artificial e a súa relación co xornalismo, pasou tamén anos traballando en redaccións. Patricia é doutora en Medios, Comunicación e Cultura pola Universidade Autónoma de Barcelona, premio extraordinario de doutoramento pola súa tese, e a súa investigación analiza os efectos políticos e sociais do desenvolvemento tecnolóxico e céntrase tamén na ética da inteligencia artificial aplicada á comunicación. Actualmente dedícase respecto diso a consultoría de comunicación especializada na adopción da inteligencia artificial e tamén a transformación digital dos procesos comunicativos nas organizacións. Presentou o seu traballo en diferentes foros, falamos da Universidade de Columbia, o e-Democracy Lab da Universidade de Ámsterdam, entre outros, e tamén é membro do Consello Asesor en Inteligencia Artificial da Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals e autora tamén do libro Ética, Inteligencia Artificial e Comunicación, o factor humano na era da mediación algorítmica. E hoxe temos o prazer de que nos acompañe nesta xornada, falaranos na súa conferencia de Inteligencia Artificial e Periodismo, Principios éticos para unha adopción responsable. Isto hai que pensar desde diversos enfoques e iso é o que nos vai trasladar na súa intervención, así que xa vos deixo con ela. Patricia, moitas gracias por acompañarnos avui e xa comezamos. Pues muy bien, buenos días. Muchas gracias, Manuel, por tu amable presentación. Muchísimas gracias por la acogida a la Facultad de Comunicación. Y, por supuesto, pues muchas gracias también al Colegio por invitarme a estar hoy aquí. Para mí es un honor estar hoy aquí delante de todos vosotros. Y, claro, muchas gracias a todas las personas que estáis aquí presencialmente, a las personas que nos seguís por streaming y a las que a lo mejor nos seguirán en el futuro por esta grabación, ¿no? Porque yo creo que ya vamos a empezar a agradecer también de cara al futuro, ¿no? Yo vengo a hablar con esta mirada ética a la adopción de la inteligencia artificial en el periodismo, pero no quiero dejar de decir algo que me parece muy importante y que además me parece que enlaza muy bien con todo lo que se ha comentado antes. Mi trabajo se centra en estas tres áreas, ¿no? En el abordaje desde el periodismo a la inteligencia artificial, pero desde una perspectiva muy global, es decir, de qué forma nos interpela la inteligencia artificial. Como os decía, hoy vengo a hablar de esa parte que es muy importante en mi trabajo, que es de la adopción responsable, pero no tenemos que olvidar el papel fundamental que puede ejercer el periodismo en la gobernanza mundial de la inteligencia artificial. Por un lado, es importante que informemos con rigor sobre esta tecnología y no nos dejemos llevar por estos relatos del hype y de que las máquinas nos van a dominar, etc. Tenemos que entender que estos son máquinas que no tienen subjetividad, no pueden asumir responsabilidad, no tienen ningún tipo de criterio moral ni emociones. Y todo eso ya descarta muchos de los relatos que por supuesto son interesados. Es decir, hay que ver quién nos explica las cosas y mirarlo con esta perspectiva crítica, ¿no? Y buscar más opiniones, ¿no? Y, por ejemplo, la filosofía hace muchos años que estudia inteligencia artificial, ¿no?
Cuando usamos las palabras, ¿no? Hablamos de aprender, de neuronas, de creatividad, de razonar. Bueno, pues la mayoría de todas esas palabras que se usan necesitan de la subjetividad para ser verdaderamente esas palabras que dicen ser, ¿no? La creatividad necesita de una intención, por ejemplo. Pero bueno, de todo esto no es de lo que vengo a hablar hoy, pero lo quiero recordar. Y por otro lado, vigilar sus usos, porque así como tenemos casos maravillosos de uso de la inteligencia artificial en favor del bienestar humano, también es verdad que se está usando pues, de otras formas, como por ejemplo, pues para la explotación laboral, para la selección de personal, en ámbitos tan críticos para la vida de las personas como la justicia, la educación, es decir, está por todas partes, ¿no? Entonces yo os invito pues eso, a vigilar también sus usos y para ello pues existen técnicas de auditoría algorítmica, etcétera, que aquí tampoco hoy me voy a detener. Por lo tanto, pues dicho esto, voy a entrar al tema. Hoy os voy a hablar sobre, bueno, poniéndoos un poco este marco, sobre un poco de contexto sobre la inteligencia artificial, cómo se está adoptando en las redacciones, con una mirada general, más allá de la generativa, cómo dotar a esta tecnología de los principios éticos de la comunicación. Haremos unas recomendaciones para hacer esta adopción responsable y también nos centraremos un poquito en la ética relacionada con la inteligencia artificial generativa y al final, pues con unos casos muy prácticos, ¿no? Para aterrizar todo lo abstracto que quede bien asentado, os pondré algunos casos de uso de la inteligencia artificial al servicio de la misión del periodismo. Bueno, este gráfico seguramente lo habréis visto, representan las búsquedas de la palabra inteligencia artificial antes y después de ChatGPT, ¿no? Desde entonces pues, crece exponencialmente el interés en este tema y en los medios también se despierta como un interés y una ansiedad repentina sobre esto, pero lo cierto es que la inteligencia artificial se usa en los medios desde hace ya muchos años, ¿no? Lo que pasa es que no éramos demasiado conscientes de ello. Este gráfico no creo que lo hayáis visto antes. Estas son las guías éticas para el uso de la inteligencia artificial en el periodismo, ¿vale? Y como veis, antes de ChatGPT, que yo sepa, había una y bueno, diré dos por si acaso había alguna en Corea que yo no vi, porque entonces yo estaba investigándolo, pero no existían apenas. Y desde el lanzamiento de ChatGPT, pues bueno, a día de hoy yo que estoy haciendo una recopilación de todas estas guías éticas que tenéis en este código QR, pues hay unas 50 ya. Y empezaron a salir todas de golpe a partir del lanzamiento de ChatGPT. Y bueno, ya esta es un poco la relación, luego volveré a poner el código, la correlación entre el interés y las guías éticas en los medios. Bueno, esta es la guía ética que pudimos hacer. El trabajo se llevó a cabo entre el 2019 y se publicó en el 2021. Este es un trabajo que hicimos en el marco de mi tesis doctoral y que también publicó el Consejo de la Información de Cataluña, que es un informe sobre el estado de la cuestión de la implantación de la inteligencia artificial en los medios de comunicación, en este caso en el contexto de Cataluña, pero también hicimos entrevistas en todo el Estado para diferentes cuestiones. Y finalmente plantea un decálogo de recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en el periodismo. Ya entonces, entre el 18, 19, 20, incluso antes, la inteligencia artificial está presente en los medios de comunicación en todas las fases del proceso de la cadena de valor. Desde la recopilación de información con herramientas que te mandan alertas, fijaros que no es inteligencia artificial generativa esto. Herramientas que te mandan alertas sobre posibles temas noticiables que rastrean toda la web y un tema del que se está hablando mucho, pues te mandan una alerta para que tú valores como periodista si eso debe ser noticia, por ejemplo. O incluso en el periodismo de investigación, en temas de investigación tan importantes como los papeles de Pandora, por ejemplo, la inteligencia artificial fue crucial
para bucear en enormes bases de datos, de Excel, e identificar patrones, ¿no? Es una tecnología que, más allá de generar textos e imágenes, es súper eficiente en categorizar, filtrar, asociar, jerarquizar información. Todo eso, claro, para las personas que nos dedicamos a la comunicación, pues es una maravilla. Se pueden hacer cosas tan maravillosas como, por ejemplo, esta aplicación a la investigación, ¿no?, que se hizo en los papeles de Pandora, y otras que luego os voy a comentar, ¿no? Y también en la producción de contenidos, ¿no? Ejemplos, pues también se producían textos automatizados, no con generativa, pero con otro tipo de herramientas que permitían publicar textos más bien predecibles, ¿no? Pues resultados de bolsa, deportivos, por ejemplo, de categorías menores, de resultados electorales, o hacer infografías a partir de datos. Y luego también en la distribución del contenido, por ejemplo, los recomendadores, bueno, esto mismo que usan las redes sociales, que te muestran, esto quizá te pueda interesar, esto también lo estaban haciendo los medios desde hace tiempo con cajas de recomendación, que lo que hacen es rastrear tu comportamiento y luego te ofrecen aquel contenido que más susceptible eres de consumir. Pues bueno, todo esto es inteligencia artificial no generativa. Y con esta mirada general es con la que, y eso os lo digo porque con esta mirada general es con la que recomendaría hacer esta reflexión sobre cómo poner la inteligencia artificial al servicio de la misión y los valores del periodismo, porque va mucho más allá de la generativa. Claro, le hacemos preguntas como, por ejemplo, pues, ¿qué es noticiable? ¿Qué es noticiable con estas herramientas que te mandan alertas, que os comentaba, que rastrean toda la web, ¿no? ¿Qué es noticia? ¿O qué forma debe tener? Otro tipo de herramientas que les van diciendo a los periodistas, pues, haz la noticia más larga, enlázala por aquí, ponle imágenes para que mejore su repercusión, ¿no? O qué título elegir con los A/B tests. Aquel título que tiene más click-through rate es aquel que se acaba poniendo, ¿no? Se hacen unas pruebas de titulares. O qué contenido destacar con estos recomendadores que se usan también o se aplican a las apps de los medios, a los boletines, bueno, a diferentes lugares, ¿no? Por lo tanto, todas estas son preguntas que forman parte del núcleo de la función editorial del periodismo, ¿no? Y aquí hace falta alguien que lo dirija. Recordemos, una máquina no tiene subjetividad, no tiene criterio moral, y tiene que haber alguien, una persona, que sí que lo tiene, que tome las decisiones relacionadas con estas cuestiones tan importantes, ¿no? Ya entonces, fijaros, de todos los medios a los que preguntamos, incluso locales, un 76% ya usaba inteligencia artificial. Y bueno, aquí os traigo un ejemplo de la versatilidad de esta tecnología en los propios medios de comunicación. Por ejemplo, pues identificar contenido noticiable, etiquetado de fotografías, pruebas AB, clasificación de datos. Como veis, donde más se usaba pues es en esa fase previa, en identificar contenido noticiable y en recomendación de contenidos para optimizar las métricas. Entonces, retos y oportunidades, como se titula esta jornada, ¿no?, que entonces se observaban por parte de las personas que participaron en este estudio. Pues bueno, pueden ser asistentes, sobre todo la productividad siempre, ¿no?, pero también como muy bien decían al principio, esa es una mirada demasiado cerrada a la hora de hacer esa incorporación de la inteligencia artificial a los medios de comunicación, ¿no? Tiene un enorme potencial para también mejorar nuestro periodismo y, por tanto, está bien abrirla más allá del tema de la productividad. Aún así, oye, si eres capaz de transcribir una entrevista con una herramienta, pues podemos usar ese tiempo, ¿no?, para hacer otro tipo de cosas, pues que también más interesantes para nosotros, ¿no? Puede ser una ayuda para detectar lo que le interesa a nuestro usuario digital también, es decir, conocerlo más y ofrecerle un contenido más apropiado a sus intereses. Pero como retos, pues bueno, un poco lo de siempre, ¿no? El periodismo atraviesa momentos que son complicados económicamente, entonces pues es un sector que no ha sido ni pionero en el uso de la inteligencia artificial y tampoco destaca por su inversión en I+D, ¿no? Con lo cual, las personas que tienen que decidir qué herramientas usan tienen una enorme presión por acertar en aquella herramienta que eligen que tienen que usar, ¿no? Que haya valido la pena el esfuerzo en adquirirla, ¿no?
Y como retos, desde este punto de vista ético, hicimos una entrevista a periodistas de todo el país, de todo el Estado, y ya entonces estos son los, digamos, los temores éticos que más presentes estaban. La pregunta era, ¿qué retos detectas éticos a la hora de integrar la inteligencia artificial en el periodismo? Y lo más mencionado, curiosamente, fue desinformación, desinformar desde los propios medios. Pérdida de calidad, sesgos, privacidad, cámaras de eco. No sé si esto suena un poco, pero fijaros que son exactamente los mismos problemas éticos que detectamos en nuestro ecosistema digital creado por las grandes plataformas. Problemas de privacidad, ¿no? Erosión de nuestras libertades por este modelo extractivista de los datos personales. Cámaras de eco por estos sistemas sesgados que nos ofrecen más de aquello que más consumimos. Polarización, ¿no? Desinformación, por supuesto. Entonces, en este contexto, ¿no? No nos queda más que plantearnos, bueno, ¿cómo incorporamos esta tecnología, pero con el objetivo de contribuir a la salud de nuestro ecosistema informativo digital, ¿no? Y entonces llega la inteligencia artificial generativa. Y bueno, y aquí tenemos pues otro tipo de aplicaciones, pero bueno, en realidad en cuanto a las recomendaciones éticas no cambia mucho porque al final los valores del periodismo, veracidad, justicia, libertad y responsabilidad siguen siendo los mismos, y si ahora sale la generativa o luego sale otra tecnología que no sea inteligencia artificial, pues nuestros valores seguirán siendo los mismos, ¿no? Y estas son, digamos, los faros que pensamos o que nos han ayudado a guiarnos en toda esta reflexión, ¿no? Corrección de textos para mejorar los procesos, creación de texto, retoque de imágenes e incluso en la distribución, ¿no? En los cambios de formato también es muy útil. Y estas son este gráfico pues ejemplifica un poco cómo se está usando, pero bueno, aún estamos en ello, ¿no? Entonces, cuando llega la generativa, llega la conciencia y la preocupación, ¿no? Y empiezan a surgir también estudios de públicos relacionados con qué piensa la gente que estamos haciendo y qué es aquello que les preocupa o que perciben del uso de la inteligencia artificial en los medios, ¿no? En este estudio de Reuters nos dice que nos revela la confianza que tienen las personas de diferentes países respecto del buen uso de la inteligencia artificial en los medios de comunicación. Y no es muy halagüeño. Es de los sectores que menos la gente confía en el buen uso. Además, también este estudio nos explica que cuanta más inteligencia artificial en el producto informativo, menos confianza. Aún así, la población un poco más joven acepta mejor el uso de la inteligencia artificial en el producto periodístico. Y este otro gráfico nos muestra con qué tipo de usos las personas se sienten más cómodas, de usos en la redacción. Pues, por ejemplo, para lo que más se acepta es el apoyo a la edición, por ejemplo, de textos, incluso la traducción o incluso la generación de infografías, ¿no? Pero lo que más incomoda, y tampoco nos extrañará demasiado, es pues, la suplantación de autores o la generación de avatares como presentadores, ¿no? Esto parece indicarnos que al final lo que las personas quieren o esperan de los medios de comunicación, de los periodistas y de los medios, es que aquello que encuentren en sus páginas o aquello que comuniquen sea confiable, ¿no? Aquí tenéis otro estudio similar, qué usos son más y menos aceptados, y pues eso, los menos, generar presentadores virtuales, modificar imágenes en las que existen personas que puedan distorsionar el significado de aquello que las personas están viendo,
y lo que menos incomoda, pues cambiar de tamaño imágenes o, yo qué sé, usarlo para procesos de brainstorming. Por lo tanto, hay muchos usos que no distorsionan el significado final y que son ampliamente aceptados, pero hay otros que lo son pocos. Por lo tanto, todo esto nos dice que la ciudadanía lo que quiere es confiar en aquello que le estamos explicando. Y esa palabra, confianza, nos importa mucho. Entonces, brevemente os compartiré un poco cómo hicimos el proceso para poner la inteligencia artificial al servicio de los valores del periodismo y luego comparto las recomendaciones, un poco los insights, las ideas finales que salieron. En primera etapa hicimos un análisis de marcos legales, por supuesto, que ya se ha hablado algo antes sobre esto, que ya afectan, es decir, hay cosas que no podemos hacer por un tema legal, ¿no? Y también de la tecnoética, que es la disciplina que desde las ciencias computacionales trata la ética de la inteligencia artificial y que ya hace además muchas décadas que reflexiona sobre esto, ¿no? Entonces, ahí hacemos un marco muy interesante para luego entrarlo a nuestro sector de la comunicación, ¿no? Entonces, la reflexión consistió en identificar herramientas y aplicaciones que podían colisionar con los valores éticos del periodismo y con su propia misión, analizar qué dilemas generan y a qué principio afecta. Y a partir de ahí elaboramos el decálogo. Como os decía, el Reglamento General de Protección de Datos se ha nombrado ya antes, pero es un reglamento, una ley que está aprobada desde el año 2016 y que afecta porque afecta a todo aquello que use datos. Y la inteligencia artificial son datos y un algoritmo, con lo cual es una ley que es importante tener en cuenta. Luego estaba en el horno la regulación de inteligencia artificial que se aprobó en 2024, pero entonces ya se sabía bastante en qué iba a consistir o cómo nos podía afectar. Como os he explicado antes, esta ley es una pirámide del riesgo que tenéis aquí y hay determinadas prácticas con inteligencia artificial que están directamente prohibidas, otras deben estar muy, muy supervisadas y deben ser muy auditadas. Bueno, y así van bajando, ¿no? Entonces, que afecten a la comunicación en realidad hay muy pocas, pero sí que hay un principio general que promueve que cada sector se autorregule, ¿no? Y que afecte directamente a la comunicación, lo que preocupa mucho en esta ley son las cuestiones relacionadas con la desinformación y, por ejemplo, uno de los principios que claramente afecta a la comunicación es la necesidad de indicar claramente cuándo un contenido ha sido generado con inteligencia artificial. Es decir, va a ser ley poner marcas de agua a las imágenes generadas con inteligencia artificial, por ejemplo. Y para ejemplificar un poco todo lo que se ha trabajado en tecnoética desde hace muchas décadas, os he traído los 7 principios de la Comisión Europea para una inteligencia artificial confiable, que son estos, ¿no? Agencia humana y supervisión, robustez técnica, privacidad, transparencia, diversidad, bienestar, no discriminación, rendición de cuentas. Todo esto son principios muy generales que pueden aplicarse a cualquier sector, ¿no? Pero bueno, desde esta mirada de la comunicación, nosotros fuimos este paso más allá y además contrastamos todos estos usos con la misión del periodismo, que sabemos, ¿no? Y proporcionar información de calidad a la ciudadanía para que puedan tomar decisiones informadas y exponer también a la ciudadanía a la diversidad, ¿no? para ejercer esta función democrática. Y un poco con el faro de estos grandes principios que son principios los más presentes en todos los códigos deontológicos del mundo. Eso nace de una investigación del profesor Salvador Alsius, que se dedicó a hacer eso en su tesis doctoral. Veracidad, libertad, justicia y responsabilidad. Y de hecho, este fue el mismo, en este caso, el Código Deontológico del Colegio de Periodistas de Cataluña de 2016 usó este método, el contraste con los principios, para hacer la adaptación a Internet. Bueno, entonces contamos con un comité experto. Entonces todo esto lo pusimos en común con un comité experto multidisciplinario, desde el Observatorio de Ética de la Inteligencia Artificial a filósofos, innovación en periodismo, sociólogos,
y bueno, diferentes perfiles que nos ayudaron a ofrecer, y más técnicos también, esta mirada, ¿no? Nacional, pero también internacional. Contamos con Charlie Beckett, de la London School of Economics. Quizás conocéis el proyecto Journalism AI, y si no lo conocéis, yo os recomiendo que entréis si os interesa este tema, porque hacen muchas cosas y eventos relacionados con esto, incluso formaciones. Y Nicholas Diakopoulos, de la Universidad de Chicago, también hace muchos años que trata este tema y tiene este libro que es para mí el libro fundamental sobre inteligencia artificial y periodismo. Entonces, con todo este comité hicimos unas reflexiones y, por otro lado, hicimos otro tipo de estas mismas reflexiones también con los principales medios de comunicación de Cataluña, pues la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, el ARA, La Vanguardia, Periódico, etc. Y de todo esto pues salieron una serie de temas clave en los cuales nos teníamos que fijar para luego hacer las recomendaciones. ¿Temas que surgieron? Pues la necesidad de supervisar siempre el contenido automatizado. Fijaros que un contenido automatizado, decíamos antes, una herramienta de este tipo, no tienes la certeza de que ese contenido va a ser veraz. Por lo tanto, si tú no supervisas este contenido, tu manera de usar la inteligencia artificial va a chocar directamente con el principio de veracidad y con la propia misión del periodismo, que es proporcionar información de calidad, ¿no? La necesidad de supervisión, pero también transparencia a la hora de comunicar a tus lectores o a tu público dónde opera la inteligencia artificial, porque tampoco eso implica que no la podamos usar, ¿no? Las cuestiones de la personalización de contenidos, estos recomendadores que decíamos, si la misión del periodismo está exponer a la ciudadanía a la diversidad para evitar la polarización, estos recomendadores pues puede estar muy bien usarlos en un momento dado. Por ejemplo, si a ti te gusta mucho, yo qué sé, el deporte, pero no te fijas nunca en los temas, yo qué sé, económicos, pues tiene sentido pues que te muestre más contenido deportivo, ¿no? Pero eso no quiere decir que te dejemos de mostrar como medio de comunicación un tema que, pues no sé, ahora mismo el tema de los aranceles, de toda esta crisis que sale desde el nuevo gobierno de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, exponer a las personas a diversidad y sobre todo en las cuestiones políticas, en los deportes, en todo aquello que genera polarización, ¿no? Temas de privacidad, bueno, entonces ahora entraré con algunos ejemplos para que veamos aterrizado qué es esto, ¿no? Cuando hablamos de transparencia a la hora de informar dónde opera la inteligencia artificial, es algo tan sencillo como esto, por ejemplo, que hace Televisión Española, que es en estas noticias automatizadas que ya hace muchos años que publica, añadir una marca de agua que dice: el contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos, también dice de dónde proceden los datos, importante, proporcionados por el Ministerio del Interior del Gobierno de España, por ejemplo. Y la televisión catalana también lo hace aquí con esta marca de agua, ¿no? Fijaros que esto sale del otro estudio y me parece también un dato interesante de las audiencias. Les preguntaron qué contenido, o sea, ¿cuándo creen que los medios deberían avisarles si opera la inteligencia artificial? Sobre todo si se crea en la creación de imágenes sintéticas, imágenes generadas por inteligencia artificial. Ahí las personas exigen prácticamente que se les informe, ¿no? Si el texto ha estado escrito también por inteligencia artificial, si la inteligencia artificial ha intervenido en el análisis de datos, por ejemplo. Estas son las que más demanda la audiencia que sea informada, pero en general, fijaros que existe un interés en saber cuándo opera la máquina, ¿no? Y aquí está, bueno, lo que os comentaba de los recomendadores antes, ¿no? Exponer a las personas a más del contenido que más consumen, pues en temas políticos pues puede ser un poco peligroso en el sentido de que podemos estar contribuyendo a la polarización. Pero ahí está un poco el equilibrio entre buscar la productividad, ¿no? y mantenerse fiel a la propia misión, porque claro, estos recomendadores lo que dan es más tiempo en página, más visitas,
Entonces ahí hay que mantener un equilibrio sano entre mejorar, digamos, las métricas de engagement y al mismo tiempo pues, ser fiel a los propios principios y a la misión, ¿no? Bueno, estos son unos ejemplos de proyectos experimentales de privacidad de la BBC que me parecieron muy interesantes porque dan el control total al usuario sobre los datos que les piden, que es absolutamente lícito pedir datos a los usuarios, sus datos para mejorar su experiencia, pero además les informan de una manera muy clara, muy sencilla, cómo usan sus datos. Y eso como comunicadores, pues oye, es un reto hasta bonito, ¿no? Todos estos clausulados que a veces los aceptamos sin casi saber qué ponen, pues ¿por qué no informamos de una manera clara como comunicadores en 10 pasos, ¿no? Cómo usamos los datos de nuestros lectores en este ejercicio también de transparencia, ¿no? Y luego tenemos un ejercicio inverso, que sería cómo usamos la inteligencia artificial para hacer un producto pues, más alineado o que refuerce nuestros valores. Pues aquí tenemos algunos ejemplos también de uso de la inteligencia artificial en este sentido. Por ejemplo, Neutral usa la inteligencia artificial a verificar, no solo Neutral, Verifica, muchos más, y para ellos redujo un 72% el tiempo que tardaban en verificar. Con lo cual, pues mucha más productividad, pero también eficacia y rigor, ¿no? Y Prisa ha sacado esta herramienta que se llama Verificaudio, que les sirve, pues, como bien indica su nombre, para verificar, pero archivos de audio. Este es un proyecto también muy bonito que sirve para, gracias a la inteligencia artificial, se pueden detectar los propios sesgos del medio de comunicación. Es decir, rastrea todos los contenidos del medio y detecta si existe sesgo de género. En este ejemplo, por ejemplo, número de hombres y mujeres citados en la información del medio, ¿no? Y aquí pues, nos está diciendo que hay muchos más perfiles masculinos citados que femeninos, o incluso la largada de las frases atribuidas a hombres versus la largada de las frases atribuidas a mujeres. O incluso presencia gracias al reconocimiento facial, gracias al reconocimiento de imagen de presencia masculina y femenina en las imágenes, ¿no? Y bueno, entonces de ahí pues salieron todas estas recomendaciones que bueno, un poco en resumen, pues ser fieles siempre a los grandes principios, es decir, todo aquello que pueda poner en juego la veracidad de la información, pues hay que estar especialmente atentos, por lo tanto la veracidad ante todo, ¿no? y la supervisión de los procesos para garantizarla. También la calidad de los datos para evitar los sesgos, las cuestiones relacionadas con la privacidad, que tenemos esta herramienta que es el Reglamento General de Protección de Datos, que simplemente hay que aplicarlo y no nos va a impedir tampoco poder usar la inteligencia artificial en los medios, la transparencia a la hora de comunicar dónde opera la inteligencia artificial, la personalización y algunas cuestiones referentes a la necesidad de formación a los periodistas en cuestiones técnicas mínimas para poder tomar decisiones, es decir, no te tienes que poner a programar para entender pues, cómo usar esta tecnología, porque para eso cada vez se hacen más equipos híbridos y están las personas que se dedican a usarlo, a implementarlo. Pero también más formación en ética periodística a los perfiles más técnicos, ¿no? La importancia pues eso, de hacer equipos más híbridos, todos alineados con un mismo propósito y valores, ¿no? Entonces, bueno, con la inteligencia artificial generativa surgen algunos dilemas específicos, como las cuestiones relacionadas con los derechos de autor, sostenibilidad, etcétera, que voy a repasar rápidamente para poner foco en esa tecnología que es la que ahora como que ha explosionado y además se está usando mucho, por lo tanto, pues tiene sentido hacer que nos fijemos aquí, ¿no? Esta es una tecnología que, como sabemos, aquello que le preguntemos
puede no ser verdadero, ¿no? Aquí le preguntaron cómo hacer para que el queso de la pizza no se despegue y esta herramienta pues contestó que se podía usar pegamento. You can also add about un poco de pegamento no tóxico a la salsa para que el queso se pegue bien, ¿sabes? O sea, que no hay que confiar en estas herramientas a la hora de proporcionar información, ¿no? Luego, las imágenes generadas con inteligencia artificial, si las usamos para ilustrar imágenes de eventos reales, no solo confundimos a la audiencia, sino que luego todas estas imágenes se indexan y en este caso, estas imágenes que son generadas, que se usaron para ilustrar el conflicto en Gaza, pues luego se indexaron por Google y cuando buscabas este conflicto lo que te salía era esta imagen que no correspondía a la realidad, ¿no? Por lo tanto, en este sentido también es importante no contribuir más a ello. Y los sesgos que se manifiestan de mil maneras, ¿no? En la inteligencia artificial, pues en selección de personal se manifiestan, por ejemplo, discriminando los currículums de mujeres, pero en la inteligencia artificial generativa se manifiestan, por ejemplo, así, ¿no? Este chico, que es un chico autista, buscó en esta herramienta una persona autista realista y de todos los resultados que le salieron, del total, mujeres salieron solo 2, del total 148 resultados solo salían 2 mujeres y de más de 30 años solo 5 y además todos salieron como con cara triste, ¿no? Por lo tanto, estas herramientas, como se alimentan de los datos y los datos son la realidad y la realidad contiene sesgos y estereotipos, pues estas herramientas los muestran, ¿no? Por lo tanto, el hecho de al usarlas, que podemos usarlas, por supuesto, tenemos que usarlas con esa mirada crítica también para no seguir contribuyendo a reforzar estos estereotipos, ¿no? Las cuestiones de derechos de autor, que aquí hay diferentes miradas, ¿no? Por ejemplo, New York Times ha demandado a OpenAI por usar sus contenidos, que están sujetos a derechos de autor, ¿no? Pero luego hay otros medios que han decidido firmar acuerdos, muchos medios, con estas empresas para alimentar a sus sistemas. Y eso ya va más allá del tema ético, ¿eh? Pero esto nos presenta un escenario que me gustaría compartirlo con vosotros, con vosotras, para que también penséis, ¿no? Conmigo, con una mirada a largo plazo. ¿Qué queremos ser, ¿no? En el periodismo? ¿Queremos ser aquellos que trabajan para alimentar sistemas de inteligencia artificial? ¿No nos va a quedar más remedio? Bueno, quizás no queremos, pero tenemos, ¿no? Quiero decir, aquí también hay una reflexión estratégica que me parece muy importante y que está pasando delante nuestro. O sea, muchos medios han firmado acuerdos con estas herramientas para alimentar a sus sistemas y ahora les están dando cantidades, pues bueno, que supongo que les deben compensar. Somos un sector necesitado, ¿no? Pero bueno, ¿qué clase de comunicación cívica pensáis que puede existir en un futuro en el que nos informemos a través de herramientas en las que nadie responde, no existe nadie que responda por aquello que se publica? Porque una máquina no puede asumir responsabilidades. Siempre hay personas, pero claro, ante todo esto que puede publicar ChatGPT o cualquiera de estas herramientas, no hay nadie, ¿no?, que responda. Bueno, ahí quería dejar un poco estas reflexiones que también, más allá del tema de adopción responsable, pues me gusta compartir con personas que están interesadas en los mismos temas que yo. Getty también demandó a OpenAI y por tanto están estas dos visiones enfrentadas. El tema de la sostenibilidad, que se ha mencionado antes, no solo se trata de las emisiones de carbono, también se trata de la cantidad de agua que consume, ¿no? Porque antes se ha mencionado que está alojada en servidores, pues estos son los servidores. Antes lo estaban comentando y digo, mira, yo traigo esa imagen, es esto lo que se calienta tanto, no es una cosa etérea que está ahí, que es intangible, está todo aquí en cantidad de servidores de estos que no sabemos ni cuántos hay fotos aéreas por ahí circulando de gente que se preocupa por enseñarlo y todo esto cuesta mucho enfriarlo, ¿no? Entonces se dice que hasta hacer una imagen, por ejemplo, pues cuesta más de 3 litros de agua.
hacer una imagen. Y claro, las estamos usando pues para hacer chorradas, ¿no? Como quien dice muchas veces. Por lo tanto, bueno, ¿cómo hacemos esta reflexión interna desde los medios respecto al medio ambiente? Porque claro, queremos también usar estas herramientas que están al servicio de la innovación, ¿no? Estos son dilemas éticos que hay que afrontar. Bueno, una forma de afrontarlos puede ser, bueno, ¿por qué no reducimos al máximo, ¿no? Que no quiere decir no usarlo, pero ¿por qué no nos mantenemos prudentes también ante el uso y no la usamos aleatoriamente y sin conciencia, ¿no? ¿Por qué no hacemos un trabajo de concienciación, como mínimo eso, ¿no? Interno, para decidir cuándo usarla, pero también cuándo no? Y bueno, entonces, os decía antes, en el mundo han proliferado las guías éticas para el uso de la inteligencia artificial en el periodismo, hay mucha información ahí, pero es cierto que, claro, como surgieron ante la presión de la irrupción de ChatGPT, pues muchas están enfocadas a la inteligencia artificial generativa. Y son muy interesantes, pero la mayoría aún no tienen este abordaje general sobre la inteligencia artificial. Pero bueno, de estas guías sacamos unos patrones, las estoy recopilando aquí, ahora hay 49 y voy a ir poniendo. También quería comentaros, la mayoría son en Europa y también en Estados Unidos. Hay alguna de Latinoamérica, alguna asiática, poquitas aún. Y bueno, y si conocéis y me las queréis decir luego más adelante, porque esto es un trabajo que está siendo así, de cogerla una a una total. O sea que si os enteráis y me lo queréis decir, pues yo os lo agradeceré mucho, porque me interesa mucho. Entonces, bueno, pues los patrones que comparten no os van a sorprender después de lo que hemos hablado, ¿no? La importancia de la transparencia al informar cuándo opera la inteligencia artificial, la importancia de la supervisión humana de todo lo que salga de una máquina, ¿no? La importancia de asumir la propia responsabilidad, ¿no? De que haya alguien que firme y que firme porque ha verificado los contenidos, ¿no? Y determinadas limitaciones del uso de la inteligencia artificial generativa que están sobre todo en la generación de imágenes que no se corresponden a la realidad. Ahí es donde hay más reticencias a usarla. Incluso hay medios que dicen que aseveran que se niegan a usarla, que la prohíben usar, ¿no? Las cuestiones de derechos de autor y los asuntos legales que por supuesto tienen en cuenta, y el compromiso con la diversidad y la inclusión en el sentido de que si adoptamos estos sistemas que pueden estar sesgados y no los supervisamos, pues entonces podemos caer también, pues eso, en lo que hemos dicho antes, ¿no? La proliferación de estereotipos y demás. Vale, pues ahora os voy a pasar algunos casos de uso rápidamente de inteligencia artificial en el periodismo. Os voy a pasar algunos con la cara triste, muy poquitos, pero son algunos casos que a mí me parecen que ejemplifican precisamente lo que no tiene demasiado sentido hacer después de todo lo que hemos hablado, y algunos que me parecen pues casos muy destacables e interesantes sobre cómo poner la inteligencia artificial al servicio de la misión del periodismo. Bueno, este es del primer caso, ¿no? Esta gente lo que hizo, esta revista lo que hizo fue una entrevista falsa, una supuesta entrevista a Michael Schumacher después de salir del hospital, ¿no? Y la hicieron con ChatGPT. O sea, entonces, con esto, pues, ¿qué pretendes, ¿no? Al final lo que vas a hacer va a ser erosionar la confianza de tus lectores, pero también en los medios de comunicación en general, ¿no? Estos lo que hicieron fue crear falsos autores con inteligencia artificial y los textos también eran sintéticos. Y entonces, pues bueno, claro, perdió toda la confianza, pasó por una crisis de reputación y bueno, aquí pues ya lo dejaron de considerar fuente confiable de información, ¿no? Estos, pues bueno, hicieron este reportaje de Ada Lovelace, generaron esta imagen, no sé si Midjourney o con qué, de Ada Lovelace, y como veis es muy diferente la Ada Lovelace real de la que generaron con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues bueno, son usos dudosos, digámoslo así, ¿no? Y ahora paso que pondré algunos más de usos que me parecen destacables e interesantes para analizar, ¿no? Por ejemplo, en la corporación, en los medios públicos catalanes, tienen un asistente periodístico que es como un template, una plantilla en la que
en la que la inteligencia artificial, la herramienta que usan, les sugiere títulos, les sugiere textos para facilitar que la periodista o el periodista los edite. Y además etiqueta y adecua a SEO todas estas piezas. Sabéis que cuando publicamos noticias en entornos digitales tenemos que etiquetarlas de una determinada manera para que se adecúen para que se posicionen mejor en los buscadores, pero todo eso de poner etiquetas es algo que los periodistas nos supone un extra que es un poco tedioso de hacer, ¿no? Pues eso, la adecua también a los diferentes tamaños, las imágenes, a desktop, a móvil, etcétera, ¿no? Y además le añade contenido relacionado. Todo eso son tareas que antes las teníamos que hacer de forma manual los periodistas, ¿no? La accesibilidad o el cambio de formato. Aquí está de una manera muy básica, que es en estas noticias de televisión española, que lo que hace es poner players de audio a las noticias para que sean accesibles a más personas, ¿no? Estos cambios de formato aquí son muy básicos, pero claro, ahora ya se van a poder poneros también en la situación de que ya vamos a estar en un ecosistema informativo en el que las personas van a consumir nuestro contenido en el formato que ellas quieran, porque eso ya las herramientas externas te lo dan. Con lo cual, ¿qué tiene sentido que hagamos aquí también, ¿no? Bueno, quizá mejor también si se lo proporcionamos nosotros para que no tengan que usar otras herramientas. Bueno, aquí hay toda una serie de reflexiones de producto que a mí me parecen también muy interesantes. Estos Cairons que tenéis aquí debajo son generados con inteligencia artificial y se usan en los medios públicos catalanes en las retransmisiones, en las noches electorales. Entonces, como son muy frenéticas, estas herramientas te ayudan a sacar estos mini titulares a medida que va avanzando la noche electoral. Obviamente siempre son supervisados por periodistas antes de salir, ¿no? Entonces van saliendo, ok, y entra, ¿no? Y en Televisión Española hicieron también este ejercicio de poner color al fondo archivístico con una herramienta además que le salió súper económica. Yo no sé, creo que por 10 euros consiguieron colorear todo un reportaje en blanco y negro. O sea, que hay tecnología como muy accesible también, no toda lo es, pero en algunos casos con algo de creatividad pues se consiguen cosas así, ¿no? Los pasaron a alta definición y los colorearon, algunos reportajes, vamos. Y esta herramienta también de la Corporación de Medios Audiovisuales Catalana retransmite ruedas, o sea, te pica la rueda de prensa en tiempo real. O sea, eso, claro, te permite como periodista, en lugar de estar escribiendo lo que estás escuchando, pues te permite quizás pensar en pues, qué está diciendo, cómo lo interpretas, ¿no? Por lo tanto, todas estas son aplicaciones que a mí me parecen pues, geniales, me parecen maravillosas y muy al servicio de la misión del periodismo y de sus valores, ¿no? Que es, pues en este caso, estás permitiendo al periodista que interprete y que oriente la información de la mejor manera y no que vaya siempre atropellado, ¿no? Entonces, luego, ahora también han proliferado los chatbots desarrollados por los propios medios de comunicación. Este es uno del Financial Times, pero hay muchos. Es decir, para que las personas puedan interactuar con el contenido del propio medio a través de una interfase de chat. Y bueno, este también es otro del Washington Post. Este es el típico que te manda alertas también sobre posibles temas noticiables que tú filtras. Y luego, bueno, con el aprendizaje automático se han hecho cosas fantásticas, como por ejemplo lo que os comentaba antes, ¿no? La investigación de los papeles de Pandora. Esta es otra también sobre evasión fiscal que hizo Quartz. Gracias a la inteligencia artificial pudo hacerla, si no, de otra forma hubiera estado años y años analizando bases de datos. Este es un conocido caso de un medio peruano que se llama Ojo Público, que desarrolló un algoritmo que les manda alertas sobre posibles casos de corrupción en la contratación pública. O sea, lo han alimentado con datos del pasado sobre dónde se han producido más casos de corrupción, qué relación existía entre los que ganaron el concurso y los que lo hicieron. Y bueno, cantidad de datos de este tipo, y entonces al medio de comunicación le manda alertas en función de todos estos patrones sobre posibles casos de corrupción que cumplen unos patrones determinados, ¿no? Entonces, gracias a Funes, pues pudieron identificar, pues bueno, que casi el 40% de las contrataciones en Perú
son fraudulentas, ¿no? Aquí se desarrolló otra similar y esta es muy interesante porque es que gracias también a la visión por ordenador y a imágenes por satélite, el New York Times consiguió identificar unos bombardeos en Gaza que, digamos, el Estado israelí negaba o se negaba a facilitar la información. Entonces, lo que hicieron fue alimentar la máquina con cantidad de imágenes de satélite en las que se identificaban posibles cráteres. Y luego, periodistas humanos, en función de cómo debían ser, de medida y de características generales, estos cráteres, si fueran en realidad hechos por las bombas que tiene el Estado israelí, pues sacaron de 1.600 posibles cráteres, sacaron 60 que realmente habían sido hechos, ¿no? Estos bombardeos. Por lo tanto, esta fue una investigación que sin inteligencia artificial no se hubiera podido hacer. Bueno, y este es otro caso muy interesante también que alimentaron una página web, un medio de Estados Unidos, con todas las leyes de todos los estados de Estados Unidos respecto de los libros que están prohibidos en la cárcel de cada estado. Y entonces puedes navegar por esta página web y detectar qué libros están prohibidos en cada estado de Estados Unidos, ¿no? Y esto, pues bueno, es muy aplicable a muchas otras cosas, porque todo esto de procesar información legal, por ejemplo, pues es una tarea bastante tediosa que pues la máquina te la puede hacer muy bien, ¿no? Bueno, y ya para terminar, un poco de recapitulación, ¿no? Quiero recordar un poco los grandes temas que hemos tratado y voy a ir finalizando. Recordar el papel importante de la comunicación en la gobernanza mundial de la inteligencia artificial, porque aquello que nos decimos sobre la tecnología acaba condicionando nuestra relación con ella y también las regulaciones incluso, ¿no? Y el papel del periodismo pues, en la configuración de una ciudadanía crítica, ¿no? Y en condiciones de participar en el debate tecnológico. No nos dejemos llevar por esos titulares alarmistas, porque al final quien emite eso normalmente es alguien interesado en que su herramienta se venda, ¿de acuerdo? Entonces intentemos como mínimo contrastar las opiniones y evitar los titulares llamativos, ¿no? Per se. Y cuestionémonos las palabras que usamos para definir cosas o funciones que son genuinamente humanas, ¿no? Solo así podremos establecer, si establecemos una relación sana con la tecnología, entonces podemos incorporarla desde este marco de la complementariedad y no tanto de la competencia que nos va a sustituir, que es más inteligente, déjate. O sea, estas son máquinas que están al servicio de la subjetividad humana, de nuestras intenciones, y somos nosotros quienes la gobernamos. Y detrás de una máquina siempre hay una persona, con lo cual es importante entender el potencial de la máquina, que tiene muchísimo, ¿no? Pero entender también que somos nosotros los que estamos al mando. Y desde esta complementariedad, y los que tenemos criterio moral, y los que, ¿no? Y desde esta complementariedad vamos a hacer una incorporación sana, lógica y además también estratégica, ¿no? Pues eso, no es ni buena ni mala, tiene potencial y límites, y la misión del periodismo y sus principios éticos pues son la mejor guía para adoptarla, ¿no? Y en estos principios pues tengamos en cuenta tanto su misión como pues los de siempre, los típicos: veracidad, justicia, libertad, responsabilidad, pero tener en cuenta que en este contexto cobran mucha importancia la transparencia y la privacidad por todas las razones que hemos comentado, ¿no? Tengamos en cuenta que esto, ¿no? Si las máquinas pueden hacer un periodismo básico, cualquiera con una máquina podrá hacer este tipo de periodismo, y lo mismo sirve también para la educación, para muchas cosas. Es decir, preguntémonos qué estamos haciendo. Y bueno, ya destacar para acabar la importancia del factor humano, ¿no? El factor humano como clave para hacer esta reflexión. Es decir, una máquina funciona en términos de cuál es la mejor respuesta para un prompt, pero no se puede preguntar por qué es importante que la ciudadanía sepa esto. No tiene esa perspectiva crítica, ¿no? Una máquina no puede preguntarse cuál será la pregunta incómoda tampoco, y no percibe el entorno como nosotros, no tiene emociones, no tiene empatía, por más que digan. Si no tienes emociones no puedes tener empatía. Entonces, pero hablamos de máquinas empáticas, no son empáticas, simulan empatía. Lo que hacen estas máquinas es simular
Por lo tanto, la importancia del factor humano en el periodismo es fundamental. No hay ningún proyecto de investigación que no nazca de la moralidad, ¿no? de un planteamiento moral, ¿no? Y una máquina no tiene eso. Yo creo que el periodismo pues, seguirá persiguiendo los mismos objetivos, o la comunicación cívica o aquello que vaya a ser en el futuro, lo que pasa que los va a perseguir de otra manera, ¿no? Y en este entorno en el que pues, estamos con tanta sobreabundancia de información, ¿no? Hace falta una entidad, una institución que nos ayude a entender el mundo. Y también en este entorno en el que parece que cada vez va a ser más difícil distinguir qué es cierto de aquello que no lo es, hace falta también una institución pues en quien confiar. Y por supuesto pues pensamos que es el periodismo quien debe asumir ese rol. La cuestión es pues eso, ¿no? Si va a saber aprovechar esta oportunidad. Y bueno, ya para terminar, pues os dejo aquí el enlace. En este libro que he publicado hace poco recojo pues las tres estrategias que os comentaba al principio con esta mirada desde la comunicación. La inteligencia artificial como constructo social y cómo abordarla desde la comunicación, la necesidad de vigilar los usos de la inteligencia artificial y, finalmente, pues toda esta reflexión sobre la adopción responsable. Yo pienso que son tres estrategias que van muy de la mano, y tener esta perspectiva amplia yo creo que nos dota de herramientas para poder mirar, pues para poder responder con dignidad, ¿no? Y con responsabilidad a este reto que se nos presenta por delante. Así que nada, muchísimas gracias y ya acabo aquí. Tenemos tiempo para preguntas. Bueno, moitísimas grazas, Patricia, por este percorrido, por estas reflexións interesantes para, bueno, eu creo que nos podemos quedar con esa palabra, non, que xa incluía no título, que é esa responsabilidade que temos desde a profesión para afrontar este novo reto, non, que ofrece a inteligencia artificial. Temos, creo que, oco para algunhas preguntas rápidas, entón, se alguén levanta a man, temos algunha por ali. Bueno, pues decía, es que yo creo que no solamente hay que ver lo que hoy en día uno puede decir, yo manejo a la máquina. Como usted dice, detrás de la máquina hay personas, pero hay que ver hacia dónde se va, porque detrás de esa máquina podría haber no solamente la persona de uno, sino otras personas que obligasen a ciertas cosas o que fuese la máquina dotada de cierta autonomía, por supuesto por una persona, con respecto a uno, que ya la autonomía no dependía de eso. Por supuesto, para someter a una persona no hace falta una máquina, ¿no? La persona se puede dejar someter, pero bueno, pues, pero claro, la máquina, por ejemplo, ciertas plantillas que ya como no respondas a un dato, pues no te deja pasar. Luego, pues usted lo que dice de que hay que aceptar, en Internet cada vez hay que aceptar lo que dicen que son contratos para acceder a una cierta página. Usted dice, para conocer, bueno, pues lo que sea, los datos que necesiten. Pero claro, eso me parece a nivel global una disculpa, ¿no? Porque atenta un poco contra la privacidad y contra que la persona se tenga que obligar a firme aquí por privacidad. Eso ya se ha visto que es falso, porque incluso hay páginas que ya luego, como no firmes, no entras, o dicen, bueno, pues o pagas o lo que sea, o te registras, por ejemplo. A mí me parece un ensayo de sometimiento, además un ensayo de sometimiento, pero bueno. Entonces, quiero decir que la máquina tiene detrás personas, pero eso podría crecer que hubiera pues otras personas, porque también hay, por ejemplo, estudios de investigación que obligan a los supuestos científicos a una cierta coletilla si quieren que quede, vamos, si quieren
que les admitan el trabajo, ¿no? Y eso podría grabarse con las máquinas, ¿no? Eso, nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su intervención. Yo creo que sí es así. Siempre hay una persona detrás de la máquina, pero es verdad que si no tenemos una ciudadanía crítica y en condiciones, como decía antes, de participar en el debate tecnológico, es muy difícil pedir responsabilidades por determinados usos como los que usted ha mencionado, ¿no? Y por eso es importante que desde el periodismo contribuyamos a esta ciudadanía crítica con información de calidad, pues con esta mirada crítica y veamos, pues bueno, cómo se está usando, si eso es un sometimiento, pues que lo analicemos entre todos y entre todas tomemos las mejores decisiones para poner la tecnología al servicio del bienestar humano y no al contrario. Lo que yo observo es que aún existe mucha fascinación y poca mirada crítica, lo cual también hasta cierto punto es normal porque es todo muy nuevo, porque es tecnología y a veces nos da un poco de miedo acercarnos a la tecnología si no sabemos programar, pero es que es como un termostato, es decir, yo no necesito saber arreglar mi termostato para saber si hace frío o calor, hay alguien que lo arregla, ¿no? Por lo tanto, nuestro acercamiento aquí tiene que ser el mismo. Es decir, la gente que hace inteligencia artificial son personas que técnicamente lo conocen, pero las decisiones las debemos tomar nosotros. Otra pregunta por aquí. Hola. Abans de tot, moltes gràcies per la teva intervenció, m'ha agradat molt. Queria preguntar, na tua intervención falabas do risco da desinformación, do labor que debe facer o xornalismo, dese compromiso ético colectivo, pero eu queria preguntarche se tes información sobre que pensan os editores e as editoras, porque o xornalismo somos tanto a parte de que estamos nas redaccións, pero tamén son as empresas que poñen os recursos e que teñen un modelo moitas veces onde prima a parte empresarial sobre a parte xornalística. Poño como exemplo, podría poñer moitos outros, pero poño como exemplo ese subproduto que cada vez aparece máis, sobre todo en prensa digital, segundo vas facendo scroll cara abaixo, antes aparecían recomendacións que viñan a partir desas terceiras partes que che insiren contido, agora cada vez máis o que aparecen son pezas ás veces asinadas, ás veces non asinadas, ás veces con nomes moi xenéricos, pero que se ve claramente que son feitas con inteligencia artificial. Por exemplo, ese restaurante maravilloso a 50 minutos de Santiago que te sorprenderá. E cando entras, non só non é un contido que non interesa, senón que incluso ten datos equivocados. É un fenómeno que cada vez detecto máis. Entón, nada, quería saber pola tua parte se che consta a reflexión que fan as empresas e, ademais, xa rematando, sobre ese uso responsable da inteligencia artificial, houve unha palabra que mencionaches que a min causame moito arrepío, que é o da productividade, porque pola miña experiencia, cando nas empresas xornalísticas falan de productividade, o que se refiren é a facer máis con menos, e iso moitas veces leva ao xornalista a relaxar a súa misión principal, que é a de verificar a información. Gracias. Sí, es fundamental. Esto que comentas es lo más importante de todo, en realidad. Las personas que hemos estudiado periodismo, yo creo que a todas nos une este afán de justicia social, ¿no? De vigilar al cuarto poder y demás. Y luego pues vamos a trabajar a un medio de comunicación y, bueno, pues no siempre todo es lo que quizás te hubieras imaginado cuando estudiaste. Esto es así, chicos y chicas. Esta es la realidad, pero también es verdad, yo aquí veo, por dar también una visión algo optimista, que es que ya es un tema estratégico esto. Es decir, si no te significas a través del uso de la tecnología, creo que vas a erosionar tu propia ontología, aquello que eres. Es decir, te vas a disolver si no sabes ponerla al servicio de la misión del periodismo.
Porque, pues eso, si una máquina hace ese periodismo básico, entonces cualquiera con una máquina lo puede hacer. Por lo tanto, tienes que poderte distinguir. Y viendo estos estudios de audiencia, como los que hemos visto antes, vemos claramente qué es aquello que las personas esperan del periodismo, que es confianza, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que ahí hay una oportunidad en la que la ética y la estrategia se encuentran. Y me recuerda a... Bueno, vosotros sabréis que el New York Times a finales del siglo XIX consiguió, digamos, su estrategia de negocio a través de una estrategia de comunicación. En el entorno en el que dominaba Hearst, la prensa amarillista, llevar un New York Times bajo el brazo en el metro era un signo de reputación, de clase, ¿no? Y era aspiracional. No sé, quizás a veces me recuerda un poco a este entorno. Nadie sabe qué va a pasar, pero si hay un camino, en mi opinión, es ese, es distinguirse por la calidad. Entonces, está muy bien mejorar los procesos, pero oye, si tienes una máquina que te está picando en la rueda de prensa, deja al periodista que piense, que verifique y demás, que haga una cosa bien, que, ¿no? Pero claro, no publiques la información que te ha sacado la máquina en la rueda de prensa, porque eso ya lo puede hacer cualquiera, ¿no? Y a mí eso es lo que a mí me parece estratégico para nuestro sector. Entonces la clave está en eso, es si se va a reinvertir todo ese ahorro en productividad en mejorar el producto. Bueno, lamentablemente non temos tempo para máis, o tempo apremia. Bueno, de novo queremos agradecer a Patricia que nos acompañara hoxe. No caso de que irades transmitir algunha outra pregunta que quedara sin facer, pois tanto na súa páxina web como nas súas redes sociais, creo que se non me equivoco, patriciaventura.me. Sí, ahí está mi mail y todo, o sea, cualquier cosa que necesitéis, quien sea, ahí estoy. De verdad, y los estudiantes igual, que yo también he sido estudiante y he necesitado que me contesten y la verdad que tengo especial sensibilidad con eso, así que cualquier cosa que necesitéis, pues ahí me tenéis. Muchas gracias por la acogida. E nada, agora é o momento dunha breve pausa, retomamos nuns minutos cunha visión moi interesante que é os medios ante o reto da IA desde a perspectiva galega, con xornalistas de varios medios pois que tamén nos afondarán nesta reflexión.